¿De acuerdo? Bueno, entonces, estábamos viendo en todo este viaje de la integración, habíamos llegado a un punto donde dijimos que pues había que estudiar técnicas de integración. ¿Listo? Esas técnicas pues son estrategias, son tips, digámosle, para poder aplicar, para poder hacer integrales más generales. Incluso habíamos visto una tablita de integrales que dijimos podía servirnos, ¿no? Sin embargo, habíamos visto que no estaba del todo completa, ¿vale? Luego en el libro la completan, de hecho, en el libro después la completan y queda una tabla bastante buena, pero digamos que hasta el momento era la tablita que nos presentaban y la tablita que necesitaba hasta ese momento el libro, que era esta, ¿no? La de la página 57. Entonces dijimos que esta tablita, pues, nos servía por lo pronto, nos servía esta tablita. Luego de esto, pues, como les comentaba, se completa con unas otras integrales más adelante en el libro, donde, bueno, ya que uniendo esas dos tablas de integrales, pues queda una tabla de integrales bastante buena. Incluso nosotros, esa vez, habíamos buscado en Google una tabla de integrales, habíamos sacado una tabla de integrales un poco más grande que esta, que también nos estaba sirviendo bastante. ¿Listo? Luego vimos una técnica de integración llamada sustitución. Comenzamos a ver técnicas de integración. En integración numérica no vimos esto. Nos saltamos integración numérica y pasamos al capítulo 5 denominado técnicas de integración. La primera técnica de integración que vimos fue sustitución y estábamos por ahí. La sustitución pues corresponde a utilizar básicamente la regla de la cadena. Esa técnica de integración pues nos dice que si uno tiene una integral de la forma, de esa forma que tenía ahí, ¿cierto? Que aquí la hemos escrito como integral de f evaluado en g de x en la función interna por la derivada interna, ¿vale? Entonces, pues esto era básicamente lo mismo que integral de f de u por du, ¿cierto? Haciendo la sustitución de que u fuese igual a la función g de x, ¿vale? Eso lo hicimos un par de ejemplos de esto. Esto es du, entonces sería g' de x por dx, ¿listo? Hicimos un par de ejemplitos de esto, no habíamos hecho pues muchos más. De hecho, creo que hicimos este de aquí, creo que lo alcanzamos a tomar. Vimos que integración por sustitución, pues había unas veces que la integral no estaba del todo acomodada, ¿cierto? La integral no estaba del todo, pues digamos, eh, perfecta, que nos quede perfecto, sino que hay veces que nosotros nos tocaba hacer algún truquito, como que completar algún numerito por aquí y por allá para que quede todo totalmente cuadrado. ¿Listo? Aquí pues podemos hacer, por ejemplo, esta también para que veamos cómo es. Aquí nos indican pues cuál va a ser la sustitución y todo eso. Pero bueno, podemos explicarla paso a paso para que quede totalmente claro. ¿Listo? Podemos tomar aquí el de tomar pantallazo. Tomemos esta y entonces vámonos para acá. ¿Listo? Vamos a resolver esta integral. ¿De acuerdo? Por el método de sustitución. ¿Listo? Entonces, en integrales de este tipo, como que tienen como esta forma, sí, digamos que lo que presenta mayor inconveniente es esa raíz. ¿Por qué presenta mayor inconveniente esa raíz? Pues simplemente porque tenemos raíz de una resta aquí, raíz de 3x menos 2. Y la verdad es que no hay muchas propiedades con respecto a las raíces de una suma o las raíces de una resta, ¿no? Ustedes saben que la raíz tiene propiedades con respecto a la multiplicación, por ejemplo. Raíz de A por B es raíz de A por raíz de B, ¿cierto? La división también lo mismo, raíz de A sobre B es raíz de A sobre raíz de B, ¿vale? Pero con respecto a la resta no hay mayor pues propiedad que nos permita actuar, ¿de acuerdo? Por eso es que en este caso conviene realizar la sustitución u igual a 3x menos 2. ¿Para qué? Para que nos quede simplemente raíz de u. Ahí donde dice raíz de 3x menos 2, pues va a quedar una raíz de u y eso pues nos va a liberar la situación de esa resta que tiene esa raíz de ahí. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esa sustitución, voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de acá, y entonces, ¿cómo nos quedaría? Si u es igual
a 3x menos 2, entonces el diferencial de u es la derivada de 3x menos 2, ¿cierto? La derivada de 3x menos 2, de hecho, es 3 por el diferencial de x, ¿vale? Entonces, si u es igual a 3x menos 2, la derivada de u, pues es la derivada de 3x menos 2, que es 3 de hecho, por el diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda raíz integral, ¿cierto? Y nos quedaría raíz, en este caso, raíz de 3x menos 2, pero 3x menos 2 es u. Entonces nos quedaría u. ¿Listo? Sí, por el diferencial de u, por supuesto, ahorita lo colocamos. Si nosotros cometemos el gravísimo error de olvidarnos de la x que está acá afuera y poner x aquí, ahí ya está mal el ejercicio, ¿vale? Ahí ya está incorrecto el ejercicio. Eso de aquí ya no lo podemos hacer, ya es prohibido, porque ya hicimos el cambio de variable. Quiere decir que toda la variable x debe ser cambiada a la nueva variable u, ¿vale? Entonces, no podemos colocar x aquí, tenemos que hacer el cambio a la variable nueva, que es la variable u, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Si uno hace un cambio de variable, inmediatamente tiene que hacer el cambio de variable en todas las variables y no dejar una mezcla de variable aquí, porque esto ya es completamente erróneo. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, la X. ¿Cómo veo cuánto vale la X? Bueno, la X la saco de esta expresión, de hecho, observen. De aquí saco cuánto vale X. Necesito el valor de X. Si U es igual a 3X menos 2, yo necesito el valor de X. O sea, aquí el 2 lo mando a sumar y me quedaría así. Y esto es igual a 3x, y el 3 lo mando a dividir y me quedaría así, u más 2 sobre 3. ¿Listo? Entonces, significa que x es igual a u más 2 sobre 3. Como les digo, tengo que cambiar la variable en toda parte. Entonces, aquí va un u más 2 sobre 3. ¿Listo? Por el diferencial de u, pero es que el diferencial de u es 3 veces de x. Aquí entonces yo puedo despejar, lo voy a despejar para que quede ahí. Diferencial de u es 3 veces diferencial de x. Puedo pasar el 3 a dividir y me quedaría que el diferencial de u sobre 3 es igual a diferencial de x. Entonces, este diferencial de x, pues sería entonces du sobre 3, ¿no? Du sobre 3. ¿Vale? Y ahí ya quedó el cambio de variable. Entonces, mucha atención con eso, por favor. Si vamos a hacer un cambio de variable, si vamos a hacer una sustitución, tenemos que hacer el cambio, tenemos que hacer la sustitución en todas las variables, ¿listo? En todas las variables. No podemos mezclar variables. Eso ya sería incorrecto. Si hacemos una mezcla ahí, una mezcolanza, como dicen, de variables, pues ya estamos cometiendo errores. Tenemos que cambiarla en todas partes. Aquí, pues, vital entender eso, ¿no? Y entonces, claro, aquí yo puedo decir que x es igual a u más 2 sobre 3. Miren que saqué de esta expresión, saqué cuánto valía x para poderlo sustituir aquí, ¿cierto? Para poder hacer la sustitución de esto. Eso de aquí, entonces, corresponde a esta partecita de ahí. ¿Listo? Y, aquí lo voy a borrar. Y entonces el raíz de 3u menos 2, bueno, es el raíz de u. Y también tengo que du es igual a 3 de x. Pero entonces despejo de x y me queda que dx es igual a du sobre 3. Entonces dx es igual a du sobre 3. Ahí está. ¿Listo? Esto ya lo puedo resolver, ¿no? Esto ya se puede resolver por aparte. ¿Por qué? Porque entonces lo primero que puedo hacer es sacar las constantes. Las constantes multiplicativas salen de la integración. Es decir, que aquí puedo sacar, de hecho, un noveno de una vez, ¿cierto? Un tercio por un tercio me queda un noveno. Y las sus me quedarían así. U más 2 por raíz de u por du. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Entonces, bueno, ahí ya voy un poco ganado. Ya estoy casi que terminando el ejercicio. Entonces, el un tercio con el un tercio por un tercio, se multiplicaron y me quedó un noveno. ¿De acuerdo? Y u más 2, pues está aquí. U más 2, raíz de u, está aquí, raíz de u. Eso está intacto. Y el de u, pues está intacto. ¿Listo?
Aquí ya voy prácticamente ganado porque ya sé cómo resolver esa integral. Observen, simplemente voy a hacer una ley distributiva aquí y voy a multiplicar a u por raíz de u y a 2 por raíz de u y me quedaría así. Voy a continuar acá en la parte de abajo, quedaría un noveno integral de u por raíz de u por raíz de u, ¿cierto? Más 2 veces raíz de u y todo esto por diferencial de u. ¿Listo? Y aquí se facilita mucho porque recuerden que u raíz de u pues es básicamente u a la 1/2, ¿cierto? Raíz de u pues es básicamente u a la 1/2. O sea que u por raíz de u pues es u por u a la 1/2. Y en este caso las potencias se suman y me queda u a la 3/2. O sea que esto yo lo puedo escribir como un noveno de la integral de u a la 3/2 más 2 veces raíz de u, que es u a la 1/2, ¿cierto? U a la 1/2 por el diferencial de u. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Aplico entonces la regla de la potencia de la integral. Recuerden ustedes la regla de la potencia, estamos recordando todo. Entonces decía así, ¿no? La integral de x a la n de x era x a la n más 1, le sumamos 1 a la potencia y lo dividimos por n más 1. Justamente es exactamente eso lo que vamos a aplicar aquí. Esto es más una constante c. Es exactamente eso, porque entonces nos quedaría así. Voy a hacer la integral de una vez. Esto es un medio, ¿cierto? De la integral de u a la 3/2. Entonces, le sumamos 1, ¿cierto? 3/2 más 1 sobre 3/2 más 1. ¿Listo? Le sumamos 1 justamente como la regla de la potencia. Y acá también, 2 veces u a la 1/2. Entonces, le sumamos 1 sobre 1/2 más 1. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo, aplicando la regla de la potencia, que nos dice que le sumamos 1 a la potencia y lo dividimos por la potencia, también sumado 1. ¿Listo? Eso estaba en la tablita de integrales. ¿Cuánto me da esto? Pues aquí ya empiezo a simplificar un poquito. De hecho, aquí como tal ya está resuelta la integral. Solo me falta simplificar un poquito para ver pues exactamente qué es lo que me da más ahí. Entonces sería así. U a la 3/2 más 1, de hecho, pues aquí voy a hacer la cuenta de una vez, es 5/2. ¿Listo? U a la 3/2 más 1 es de hecho 5/2. ¿Listo? Y por supuesto que sobre 3/2 más 1 es 5/2 otra vez. Más 2 veces u a la 1/2 más 1 es de hecho 3/2. Entonces 3/2 sobre 1/2 más 1 que es 3/2. Ahora voy a hacer una ley de la oreja. ¿Listo? Voy a hacer una ley de la oreja. Completo aquí la U con un unito chiquitico, y hago la ley de extremos y medios. Entonces, ley de extremos, multiplico extremos y multiplico medios. Hago la ley de la oreja en los dos términos. Entonces me quedaría así finalmente. Me quedaría entonces el 1/9 que está afuera, todavía no he hecho nada con él. Y me quedaría u a la 5/2 por 2. Entonces 2 veces u a la 5/2 sobre 1 por 5, 5. Más 2u a la 3/2 por 2 da 4u a la 3/2 sobre 1 por 3, 3. ¿Listo? Y me quedaría así. Finalmente, ya para terminar el ejercicio, finalmente ya para terminar el ejercicio, miren que por aquí vamos nosotros. Este está por aquí. Finalmente, ya para terminar el ejercicio, volvamos a la variable original. Recuerden que siempre toca volver a la variable original en las integrales indefinidas. Recuerden que u era 3x menos 2. Entonces voy a volver a la variable original porque la integral dependía de x y no de u. Entonces esto sería así. Un noveno, ¿cierto? Que multiplica a 2 por u. Pero u es 3x menos 2, ¿cierto? Entonces ahí quedó. Sí, 3x menos 2. Entonces ahí quedó.
y esto elevado a las 5 medios. ¿Listo? Sobre 5 más 4 veces u a la 3 medios, pero u es 3x menos 2 elevado entonces a la 3 medios sobre 3 y por supuesto que más la constante de integración. ¿Listo? Entonces, aquí está, miren. 2 a la 5 medios, 2 a la 5, ajá, 2 quintos de 3, ajá, sí, está bien, más 4 tercios, está bien, entonces más el noveno por fuera, está bien, ¿listo? Entonces sí, está correcto. Entonces, enseñanza de este ejercicio. En primer lugar, siempre que vayamos a hacer una sustitución, recuerden cambiar todas las variables. Eso es vital. Si dejamos mezcla de variables, ya empezamos mal el ejercicio. ¿Listo? Si hacemos sustitución, entonces hay que cambiar de una las variables. Aquí entonces, esa X que aparece por acá afuera, hay que hacerle la sustitución que hicimos. Entonces hay que mirar cuánto vale X en términos de U, ¿vale? ¿Cuánto vale X en términos de U? Y en este caso era que X en términos de U es U más 2 sobre 3. Y eso pues nos ayuda con esa partecita de ahí, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro? Sí, profe. Pues, profe, ¿ese a usted le parece facilísimo o normal? Bueno, este realmente es de los casos fáciles. Después vamos a ver qué casos un poco más difíciles, pero pues al principio pues yo entiendo que uno cuando está recién empezando pues por supuesto que se le hace un poquito difícil porque son varios pasos, ¿no? Pero ya van a ver que cuando vamos avanzando, cuando van cogiendo experiencia en integrales, pues aquí ustedes pueden omitir varios pasos de estos. Yo hice todos los pasos porque lo hice con todo, digamos, con todos los detalles, pero por supuesto que cuando ustedes van adquiriendo experiencia, pues van a poder omitir algunos de estos pasos y hacerlo mucho más rápido, por supuesto, ¿vale? No se preocupen que cuando van estudiando van viendo que esas sustituciones así van saliendo más o menos rápido. Miren, aquí les tomó también 1, 2, 3, 4 renglones, entonces, bueno, 5 porque acá está doble. Entonces, bueno, esa es la idea, ir estudiando, ¿vale? Ir estudiando para poder sacar esto. Bien, miren que esta de aquí es muy fácil, de hecho, esta de aquí es muy facilita, esta de aquí es muy sencillita, de hecho, con una... Es una pregunta. Dime, claro. ¿Puedo colocar el ejercicio un momentico? Bueno, dame un segundito, lo copio aquí, ajá. Acá. Profe, Cuando usted, ¿podría por favor minimizarlo para que se vea completo? Por favor. Pero no les vuelve muy pequeñito en la pantalla. Yo lo No, minimizo. pues yo lo veo bien. Ahí está Fernanda, completo, ahí está completo. señor. Gracias. profe, una pregunta, sino cuando usted Ujú, pone U igual a 3x menos 2, ujú. el du nace la derivada de 3x menos 2, el du. Sí, claro. Si u es igual a 3x menos 2, de u es la derivada de 3x menos 2 por el diferencial de x. Lo que pasa es que la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2 es 0. Entonces Ah, ya, solamente ya, te ya. queda 3. 3 por el diferencial de x. ¿Listo? Listo, dale, gracias. Bueno, muchachos. Vamos a hacer este que está muy sencillito. Este está mucho más fácil. No requiere mucho. No requiere mucho. La verdad es que está bastante sencillo. ¿Y por qué está bastante sencillo? Porque, bueno, yo sé por la tablita de derivadas que la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces, ahí ya estoy ganado prácticamente. ¿Listo? Miren que si yo hago aquí que U sea igual a tangente de teta, si yo hago aquí que U sea igual a tangente de teta, du, ¿quién será? Será entonces la derivada de tangente de teta por el diferencial de teta, ¿cierto? Pero la derivada de tangente de teta es secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. O sea que si yo hago u igual a tangente, aquí yo tengo a mi du. ¿Listo? Esto de acá va a ser du.
Entonces, por eso es que digo que este es muy sencillito porque está muy facilita la sustitución. ¿Listo? U igual a tangente de teta implica entonces que du, o el diferencial de u, será la derivada de tangente de teta con respecto a teta es secante cuadrado de teta, eso lo sabemos desde la derivada, o si, bueno, si algo, pues tenemos también que tener nuestra tablita de derivadas a la mano, ¿cierto? Por el diferencial de teta. Y eso, pues, hace que esta integral se resuelva sencillita, porque entonces será así, ¿no? Si u es tangente de teta, entonces quedaría la integral de u por todo esto, secante cuadrado de teta por d teta, que es du, entonces sería por du, simplemente, ¿vale? Por eso les decía que esta está muy sencillita. Y esta yo ya la conozco, porque esta es de este mismo tipo, de cuando hacemos la potencia más 1. Esta es de este mismo tipo, la integral de u va a ser entonces tomar a u y sumarle 1 a la potencia sobre también esa potencia más 1. Entonces nos quedaría u cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Y qué nos queda? Volver a la variable original. ¿Cuál es la variable original? Pues que u es igual a tangente de teta, ¿cierto? O sea que aquí sería tangente cuadrado de teta sobre 2 más la constante de integración. Entonces, esta, por supuesto, salió mucho más rápida, mucho más facilita. Vamos a ver acá. Aquí está, miren, aquí está. Como sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrada, parece natural hacer la sustitución W igual, bueno, aquí la hacen W, no la hacen U, pero bueno, lo mismo. W igual a tangente de teta, justamente la sustitución que nosotros hicimos. Entonces, dw será secante cuadrado de teta por d teta, justamente como la hicimos. Y eso pues nos queda así, la integral, en este caso de acá, pues, dw, y al resolverla, pues es un medio de w al cuadrado, que fue justamente lo que obtuvimos nosotros, ¿no? Más la constante de integración. Y volviendo a la variable original, nos quedaría entonces así. ¿Listo? ¿Está claro? Esta de acá, pues es bastante más fácil. ¿De acuerdo? Miren que incluso aquí recomiendan de pronto hacer otra sustitución. Miren que aquí, por ejemplo, recomiendan hacer la sustitución u igual a secante. Y aprovechando de que la derivada de secante es secante por tangente, pues entonces se puede también hacer la sustitución. Significa entonces que la sustitución no es única, ¿vale? Al resolver una integral por sustitución, a cada uno de ustedes se le podría ocurrir una sustitución distinta y bueno, llegar al mismo resultado final. Eso es posible, ¿listo? Eso es posible. A cada uno de ustedes se le podría ocurrir una íntegra o una sustitución distinta, ¿listo? Incluso en el anterior, en el que hicimos, de pronto se les queda como ejercicio para que lo piensen, en este que hicimos que era x raíz de 3x menos 2, en ese que hicimos que era x raíz de 3x menos 2, voy a poner por acá, en ese que hicimos que era x raíz de 3x menos 2, ¿cierto? De x. Nosotros hicimos la sustitución obvia, que era u igual a 3x menos 2. Nosotros hicimos la sustitución obvia. ¿Listo? Pero ustedes pueden hacer la sustitución, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, una sustitución un poco más arriesgada sería, por ejemplo, que u cuadrado fuese igual a 3x menos 2. Esa sustitución sería más rápida para ese ejercicio. ¿Listo? Porque al final, cuando uno sustituya, le va a quedar entonces la raíz de u cuadrado que le va a cancelar la raíz de una. Le va a cancelar la raíz inmediatamente. Entonces, esa sustitución de u cuadrado igual a 3x menos 2 es una sustitución que también se puede hacer para ese ejercicio y es una sustitución que lo resolvería más rápidamente. Nosotros hicimos la sustitución obvia, la sustitución natural, la que uno pensaría de primero. Como les digo, las sustituciones que uno puede hacer no son únicas, a cada uno de nosotros se les puede ocurrir una distinta. Y bueno, aquí está para que piensen este ejercicio haciendo esta sustitución, que u cuadrado sea igual a 3x menos 2. En este sentido, entonces, du, ¿qué sería? Entonces, si derivo u cuadrado, sería 2 por u
por el diferencial de u es 3 de x, ¿cierto? Y haciendo esa sustitución, como les digo, sale más fácil. Entonces ahí queda para que lo piensen un ratico. Ah, por supuesto que al final tiene que darle lo mismo que nos dio a nosotros, ¿no? Al final tiene que dar lo mismo que nos dio a nosotros. Entonces, bueno, ahí está para que lo piensen un ratico también. Por eso es que aquí se puede hacer otra sustitución distinta y el resultado vuelve a ser exactamente el mismo. ¿Listo? Miren este de Profe, acá. ahí se podría, perdón, ahí se podría hacer la sustitución que abarcara las dos variables, digo, no las dos variables, sino las dos X, ¿A o dónde? no, bueno, En, pues en el en anterior este. ejercicio. Sí, Ok. señor, o sea que Ujú. puedo sustituir U igual a X raíz de 3 de X menos 2, Ok. ¿o no? Bueno, el problema ahí es que tú necesitas tener el diferencial de u, ¿cierto? Es decir, si tú haces tu sustitución u igual a todo eso, x raíz de 3x menos 2, ¿vale? Tú tienes que pensar en el diferencial de u. ¿Quién va a ser el diferencial de u? Pues va a ser la derivada de todo lo que te va a marcar de amarillo, va a ser la derivada de todo eso. Y la derivada de esa no es fácil. ¿Por qué? Porque eso de ahí es un producto y entonces hay que derivarlo como un producto. Entonces, la derivada de eso, el diferencial de u, no te va a salir fácil. Va a salir algo así más o menos, pues viéndolo así rápidamente, como 3x menos 2 más x que multiplica a 3, raíz de 3x menos 2 por la derivada interna que es aquí un 2 y aquí un 3. Bueno, una vaina complicada, Se complica complicada. más, Se sí, sí, complica sí, muchísimo ya. más. Entonces, siempre tienes que tener en visión eso. Tienes que tener que, si vas a hacer una sustitución, pues tienes que tener quién va a ser el diferencial de u. ¿Listo? Siempre tienes que tener en mente eso. Mira que este de acá se puede resolver de muchas maneras. Este de acá yo le veo muchas formas de resolverlo. Unas, como dicen aquí en el texto, otras también se me ocurren a mí. Bueno, entonces hay muchas maneras siempre de resolver las integrales y por eso es que les decía que este curso es más difícil que el curso de cálculo diferencial, porque en el curso de cálculo diferencial es muy lineal. Es decir, yo les doy la función, derivarla, pues simplemente es aplicar una técnica de derivación y chao, ¿listo? Y se terminó. Pero aquí hay muchas maneras de resolver y lo mismo, ¿vale? Miren, por ejemplo, cómo lo hacen en el libro. En el libro hacen el cambio de variable u igual a raíz de x. ¿Listo? En el libro yo estoy viendo que hacen el cambio de variable u igual a raíz de x. ¿Vale? Si u es igual a raíz de x, ¿quién será entonces la derivada de u? Pues entonces hay que derivar esto, raíz de x, pero la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x por el diferencial de x. ¿Listo? Entonces, ahí digamos que, bueno, se hizo un trizo un poquito más complicado. ¿Qué salva la patria aquí? Lo que va a salvar la patria aquí es este x que está en el denominador. ¿Listo? Ese x que está en el denominador. ¿Por qué? Porque resulta que en ese x que está en el denominador, yo voy a poder expresar ese x, voy a poder expresarlo así, me lo voy a poder expresar como, aquí voy a dejar el logaritmo intacto de raíz de x, pero ese x del denominador yo lo voy a expresar como raíz de x por raíz de x, ¿vale? Raíz de x por raíz de x, pues es raíz de x al cuadrado, que se cancela la raíz con el cuadrado y me queda x. Ya que x lo expresé como raíz de x por raíz de x, ¿vale? ¿Por qué lo expreso así? ¿Por qué me conviene expresarlo así? Porque voy a utilizar una de estas raíz de x, por supuesto tengo que completarle con este 2, voy a expresar una de estas raíz de x, la voy a utilizar para armar quién va a ser el diferencial de x. Mira que aquí necesito tener siempre esta expresión, 1 sobre 2 raíz de x, para poderlo cambiar por el diferencial de u. Entonces, pues básicamente voy a tomar este raíz de x, lo voy a juntar con este diferencial, le voy a tener que completar con un 2 por ahí, con un 2 por ahí más o menos, y eso de ahí va a ser mi diferencial de u. Entonces miren que todo esto tiene su truquito, ¿no? Todo esto tiene su truquito. Entonces de aquí, ¿qué puedo decir? Vamos a hacer ahora sí el cambio de variable.
Aquí el 2 lo voy a pasar a multiplicar, ¿vale? Está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Me queda entonces que 2 veces el diferencial de u es 1 sobre raíz de x. ¿Listo? Y entonces, ahora sí, voy a hacer el cambio de variable. Esto va a ser la integral de logaritmo natural de raíz de x. Pero raíz de x es u. Raíz de x es u. Entonces, logaritmo de u. ¿Listo? Sobre aquí, este raíz de x de acá, lo voy a colocar en otro color. Este raíz de x, no, este raíz de x de acá, aquí, ¿vale? Aquí, este raíz de x, lo voy a sustituir por u, ¿vale? Este raíz de x es u. ¿Listo? Raíz de x es u, entonces lo dejo u ahí. Y ahora, el que dice dx sobre raíz de x, los uno los asocio y obtengo que dx, 1 sobre raíz de x por dx, pues es 2 diferencial de u. O sea que eso que está en amarillo aquí es 2 de u. Entonces, por 2 de u, ¿listo? Y así me quedaría esa integral con ese cambio de variable hecho. Y entonces, aquí pues, como les digo, esto siempre tiene su truquito. Esto, cuando ustedes van resolviendo ejercicios, cuando van adquiriendo, pues, digamos, la práctica de mirar cuál va a ser el cambio variable que les puede servir, ¿vale? Eso, la verdad es que es bastante, digamos que bastante función de la práctica y de la experiencia que ustedes vayan adquiriendo, pues, resolviendo integrales. ¿Listo? Y entonces obtengo logaritmo de u sobre u por 2 diferencial de u. Aquí voy a hacer lo siguiente. Ese 2 que está multiplicando, lo voy a sacar de la integral. Es una constante multiplicativa. Lo puedo sacar de la integral y me quedaría logaritmo de u sobre u. Y entonces me queda la integral del logaritmo de u sobre u. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué voy a hacer ahí para resolver esa integral? Pues bueno, lo que voy a resolver o lo que voy a hacer para resolver esta nueva integral que me surgió aquí, que es logaritmo de u sobre u, pues es hacer otro cambio de variable. Así pues, cuando uno aplica la técnica de cambio de variable o la técnica de sustitución, pueden haber casos en donde uno tenga que hacer varias sustituciones para resolver una integral. Eso también es cierto, eso también puede suceder, ¿vale? Entonces me concentro en esta integral que dice acá, la voy a dejar solita, ¿listo? La voy a dejar solita aquí, ¿de acuerdo? Ahí está solita. Esa es la que me interesa ahora. Esa es la que me importa ahora. 2 integral del logaritmo de u sobre u. Esa es la que me interesa por el momento. Entonces, hago un nuevo cambio de variable. Voy a llamar b, por ejemplo, al logaritmo de u. ¿Listo? Entonces, miren que hago una nueva sustitución. Por tanto, para resolver este ejercicio requerí aplicar la técnica de sustitución 2 veces. Eso es lo que quiero comentarles aquí. 2 veces. Entonces, si b es logaritmo de u, ¿quién será el diferencial de b? Pues el diferencial de b es la derivada del logaritmo de u. La derivada del logaritmo de u es 1 sobre u por el diferencial de u. ¿Listo? Entonces, ahora sí, esto es igual a que el 2 de afuera lo sigo manteniendo, no he hecho nada con él. Y entonces me quedaría así. Esto que estoy colocando en azul en este momento, eso es b, ¿cierto? Esa es la nueva variable b. ¿Listo? Y lo que voy a colocar ahora en verde, que es du sobre u, ¿vale? Este du sobre u, eso que está en verde en este momento, du sobre u, pues es db, ¿vale? Esto que está en verde es db. ¿Listo? Entonces esto sería la integral de db por db. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo una segunda sustitución pues me deja una integral muy facilita, porque esa ya la puedo hacer. Simplemente es lo mismo de siempre. El 2 que está afuera lo dejo y la integral de b pues es sumarle una potencia, ¿no? b a la 2 sobre 2 más la constante de integración. Cancelo aquí el 2 con el 2, este 2 con este 2 se cancelan y me queda que esto es b al cuadrado más c.
Y entonces ahora debo devolverme hasta la variable original. ¿Cómo me devuelvo? Pues acordándome de que era logaritmo de u, ¿cierto? O sea que esto es logaritmo de u al cuadrado más la constante de integración. Y ahora me devuelvo a la variable totalmente original, que era x. ¿Cómo me devuelvo a la variable original? Pues recordando de que u era raíz de x. Entonces, acordándome que u era raíz de x, yo ya completo esto y entonces me quedaría así. Logaritmo de raíz de x al cuadrado más c. ¿Listo? Entonces, la enseñanza de este ejercicio es que no siempre una sola aplicación de la sustitución, de la técnica de sustitución, nos va a resolver el ejercicio. No siempre con una aplicación basta. Hay integrales que requieren 2 sustituciones, hay integrales que requieren 3, 4, 5, las que necesiten. Hay integrales muy difíciles que pueden requerir muchas sustituciones para resolver el ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces miren que en este caso 2 sustituciones, primero hacia U y después hacia B, resolvieron el ejercicio y bueno, esto es un ejemplito que deben tenerlo en cuenta porque surge bastante. ¿Listo? Surge bastante el tener que hacer varias sustituciones para resolver uno de estos problemitas. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro ahí? Este sería este, ¿no? Ahí estaría completo. Primero con la sustitución hacia U y luego con la sustitución hacia B. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una técnica. Bueno, vamos a hacer la sustitución, pero teniendo integrales definidas. ¿Qué pasa cuando uno tiene una integral definida? Resulta que cuando nosotros tenemos integrales definidas, bueno, aquí estaba resuelto el ejercicio. Cuando nosotros tenemos integrales definidas, pues bueno, también entran en juego los límites de integración. ¿Listo? También entran en juego los límites de integración y hay que tenerlos en cuenta. Vamos a buscar alguna integral por aquí. Vamos a buscar alguna integral por aquí que nos... bueno, aquí ya pasó la sesión de ejercicios. Vamos a buscar alguna integral de aquí, pero entonces aquí, por ejemplo, esta que creo que ya esta la hicimos, creo que fue de las primeras, pero bueno, me sirve para explicarles cómo es que está funcionando esto. ¿Listo? Voy a tomar esta integral definida. Miren que ya tiene límites de integración. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una sustitución con límites de integración, entonces entran en juego esos límites de integración. Ya tenemos que tenerlos en cuenta. No podemos obviarlos, ¿vale? Entonces, aquí está la integral otra vez, pero ahora ya es una integral definida. Esta es la integral desde -1 hasta 0 de x por x cuadrado más 3 y todo eso a la 4 por el diferencial de x. ¿Listo? Entonces, miren bien cómo voy a hacer esta integral de aquí. Otra vez por el método de sustitución. Quedaría entonces igual. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Miren bien, vamos a resolverlo haciendo la sustitución u igual a x a la 2 más 3, ¿vale? Esa va a ser mi sustitución. U igual a x a la 2 más 3. ¿Listo? Si u es igual a x a la 2 más 3, ¿quién será el diferencial de u? Pues es la derivada de x a la 2 más 3, ¿cierto? Que es 2x, la derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de 3 es 0, por el diferencial de x. ¿Listo? En otras palabras, pasando el 2 a dividir, me quedaría que el diferencial de u sobre 2 es igual a x de x. Entonces, miren bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? En verde voy a pintar u. Aquí en verde estoy pintando el que yo llamé u, ¿cierto? Que fue eso que está aquí. ¿Listo? Y ahora, en color azul, voy a señalar quién es el diferencial. ¿Quién es el diferencial de u sobre 2? Miren que en color azul, si uno este x que está acá con el dx que está acá, pues uniendo x con dx formo el diferencial de u
sobre 2, ¿vale? O sea que en azul está el diferencial de u sobre 2, ¿listo? Entonces, esto va a ser la integral, ¿cierto? De lo que está en verde, u a la 4, ¿vale? U a la 4 que está aquí, por du, de hecho, du medio, ¿cierto? Porque esto de aquí, x con dx, significa du sobre 2. Entonces, por du sobre 2. ¿Listo? Ese sería el cambio de variable, la sustitución con respecto a las variables dentro de la integral. Ahora vamos a los límites de integración. Resulta que estos límites de integración también deben cambiar. ¿Listo? También deben cambiar. Entonces, ¿cómo evalúo los nuevos límites de integración? ¿Cómo hago para hallar los nuevos límites de integración? Pues lo que hago es evaluar aquí en esta expresión, donde dice que u es igual a x al cuadrado más 3, ahí donde dice que u es igual a x al cuadrado más 3, ahí es donde yo voy a ver cuánto me quedan los nuevos límites de integración. ¿Cómo lo hago? Sustituyendo esos valores de acá. Por ejemplo, cuando x vale menos 1, me quedaría así. Menos 1 al cuadrado más 3, ¿vale? Cuando x vale menos 1, me queda menos 1 al cuadrado más 3. ¿Y eso a qué es igual? Menos 1 al cuadrado es 1 más 3. Y 1 más 3, 4. Es decir, que este límite de integración, por medio del cambio de variables, se transformó en 4. ¿Listo? Cuando x vale menos 1, pues u vale, de hecho, 4. ¿Listo? Cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, pues x al cuadrado más 3 es 4 y por eso ese límite se convirtió en 4. El otro límite, si u es igual a x al cuadrado más 3, entonces sustituyo x igual a 0, que es el otro límite, ¿no? 0 al cuadrado más 3, 0 al cuadrado es 0 más 3 y 0 más 3 es 3. Es decir, que cuando x vale 0, u vale 3. X vale 0, u vale 3. Entonces, este límite de integración quedó 3, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Como nosotros cambiamos la variable, pues entonces los límites de integración también van a cambiar. La integral desde menos 1 hasta 0 de x por x cuadrado más 3 a la 4 por dx, al hacer el cambio de variable de que u vale x al cuadrado más 3, entonces los límites de integración deben cambiar. Si x vale menos 1, entonces u vale 4, entonces comienza en 4. Y si x vale 0, entonces u vale 3, entonces termina en 3. ¿Listo? Miren que este ejercicio acá, ¿no? Miren que aquí está exactamente así, ¿vale? Miren, ahí está. Exactamente eso es lo que estamos diciendo. Hay que cambiar los límites de integración también. Aquí, por supuesto, que la integral desde 4 hasta 3, pues no tiene mucho sentido para nosotros. Lo que hacemos es cambiar los límites de integración. Lo que hacemos es moverlos. Voy a resolverla por acá aparte, porque ya me acabó el espacio. Tengo esto, ¿no? Integral desde 4 hasta 3 de u a la 4 de u, ¿cierto? Entonces, lo que hago es cambiar los límites de integración. Recuerden que hay una propiedad que decía que los límites cambian, pero tengo que colocar un menos, ¿cierto? Cada vez que cambio los límites, coloco un menos. Entonces, me quedaría así. La integral desde 4 hasta 3 de u a la 4 de u es la misma integral de menos, bueno, es menos la integral desde 3 hasta 4. ¿Listo? Y esto yo lo puedo ahora sí solucionar. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que esto va a ser menos u a la 4, la integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5, ¿vale? La integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5 por la propiedad de las potencias que vimos hace rato. Y esto evaluado en los límites de integración 3 y 4. ¿Listo? Aquí es igual eso. Entonces, evaluamos u en el límite superior
menos u en el límite inferior. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a evaluar en el límite superior primero, es decir, me quedaría así, 4 a la 5 sobre 5, ¿cierto? Evalúo en el límite superior, menos evaluar en el límite inferior, 3 a la 5 sobre 5. Y con un menos todavía. ¿Listo? Entonces, de nuevo. Teníamos una integral, ahora una integral con límites de integración, es decir, teníamos una integral definida. Entonces, la cuestión es cómo hacemos la técnica de sustitución con integrales definidas. Entonces, resulta que, bueno, en la sustitución, ahora nosotros cuando tenemos límites de integración, pues tenemos que tener en cuenta los límites de integración, ya no podemos obviarlos, ¿vale? Ya no podemos obviarlos. Entonces, la integral de x por x cuadrado más 3 y todo esto a la 4, nosotros la vamos a resolver haciendo este cambio de variable que está aquí. U igual a x a la 2 más 3. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sacamos de aquí? Bueno, de u era 2x de x, o sea que de u sobre 2 es x de x. Bueno, hicimos la sustitución acá. Pero los límites de integración entonces también deben cambiar. Si nosotros cambiamos la variable, pues los límites de integración también deben cambiar. ¿Cómo calculo los nuevos límites? Pues del cambio de variable que hice, que está aquí. Del cambio de variable que hice, que es u igual a x cuadrado más 3, pues evalúo ahí el valor de x inicial y el valor de x final. Es decir, si u es igual a x al cuadrado más 3, pues cuando x vale menos 1, pues u vale 4. Miren, aquí está, u vale 4 cuando x vale menos 1. Y cuando x vale 0, aquí está, u vale 3, aquí está. ¿Listo? Cuando x vale 0, u vale 3. Y cuando x vale menos 1, u vale 4. O sea que mi nueva integral va a quedar la integral desde 4 hasta 3 de u a la 4 de u sobre 2. ¿Listo? Ah, bueno, aquí me olvidé de una cosita porque no colocamos el medio, ¿no? Hay que corregirlo ahorita, lo corregimos. ¿Listo? No colocamos este medio de acá. Me olvidé, miren que aquí no lo puse acá. Ya se me olvidó. Entonces, vamos a corregirlo. ¿Listo? Entonces me quedó así. La integral desde 4 hasta 3 de u a la 4, ¿cierto? Vamos a corregirlo de una vez. Por du sobre 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es cambiar los límites de integración, que me quede la integral desde 3 hasta 4. Como cambio los límites de integración, recuerden que la integral desde b hasta df de x era menos la integral de a hasta b de f de x de x, ¿cierto? Entonces, como cambio los límites de integración, sale este menos, saqué de una vez la constante de un medio, que es la que estaba con problemas, que no lo había puesto, y entonces me quedó así. Y ahora sí calculo la integral. La integral de u a la 4, pues es básicamente la integral que ya conocemos, ¿no? Integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Entonces me quedó así. ¿Listo? Por eso le puse u a la 5 sobre 5, pero falta incluir el 1 medio que teníamos el error ahí. Falta incluir el menos 1 medio, ¿vale? Entonces ahí ya incluí menos 1 medio. Ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a evaluar esta integral. Aquí voy a borrar de nuevo, simplemente para colocar las constantes como deben ser. Entonces aquí me quedaría así. 1 medio por 1/5 me queda 1/10. O sea que esto sería u a la 5 sobre 10, 2 por 5, 10, con el menos aquí y evaluado entre 3 y 4. ¿Listo? Y entonces ahora sí vamos a evaluar esa integral. Entonces quedaría así. Evaluar primero en el límite superior y luego resto el límite inferior. Eso es lo que decía el teorema fundamental del cálculo. Evaluamos primero en el límite superior y restamos el límite inferior. Entonces quedaría así. Voy a hacerlo con color negro. Evaluamos el límite superior menos, aquí u lo reemplazo por 4, sería 4 a la 5 sobre 10. Le resto
La evaluación en el límite inferior, resto la evaluación en el límite inferior, que sería 3 a la 5 cuando u vale 3 sobre 10. ¿Listo? Y me quedaría así. Finalmente, simplemente como para simplificar un poquito, menos por menos más. O sea que me quedaría así. Menos 4 a la 5 sobre 10 más 3 a la 5 sobre 10. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Lo importante es entonces entender que cada vez que yo hago, miren que aquí está, cada vez que yo hago entonces una sustitución en una integral definida, pues tengo que fijarme, tengo que tener claro que los límites de integración también cambian, ¿listo? También deben cambiar. Y para ver cómo cambian, entonces evaluamos, aquí está la formulita de hecho, evaluamos la sustitución que estamos haciendo en los límites de integración. Miren que la sustitución aquí es u igual a g de x, y aquí ellos ponen g evaluado en a y g evaluado en b, g evaluado en el límite inferior, g evaluado en el límite superior. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer una sustitución también en una integral definida. ¿Listo? Incluso cuando estamos en integrales definidas, como para dejar la notación también, cuando estamos en integrales definidas, nosotros tenemos una ventaja. Miren que en esta integral definida, al hacerlo por sustitución, como cambiaron los límites de integración, nosotros no tuvimos la necesidad de volver a la variable original, ¿vale? Eso es importante al hacerlo notar aquí. Nosotros nos quedamos en la variable u, seguimos trabajando con la variable cambiada. Hasta el final llevamos la variable u, ¿listo? No hubo necesidad de regresarse a la variable original. ¿Por qué no hubo necesidad? Pues simplemente por el hecho de que nosotros hicimos un cambio correcto en los límites de integración, ¿vale? Si nosotros nos regresamos a la variable original, pues regresamos a los límites de integración originales. Y bueno, sería un paso más. No es necesario. Cuando tengamos integrales definidas y le hacemos sustitución, entonces lo que tenemos que hacer es, pues bueno, seguir en la variable cambiada. No hay necesidad de volver a la variable original. Contrario a las integrales indefinidas, ¿no? Cuando estábamos integrando sin límites de integración, ahí sí teníamos que hacer todo el proceso de volver a la variable original. Miren que aquí está la del logaritmo y me tocó todo el proceso para volver a la variable original, que era entonces en x, ¿vale? Entonces, esa es, pues, digamos que una ventaja que tenemos utilizando integrales definidas. ¿Listo? Y por supuesto aquí nos falta la constante de integrar. Ah, no, aquí ya no nos falta la constante de integración porque ya es el número que nos dio como tal. Ya no nos falta la constante de integración. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Está claro? No, profe, a mí me tocó. No se entendió. Bueno, entonces, no se olviden, siempre tener en cuenta esos límites de integración, ¿vale? Y que no es necesario volver a la variable original. Miren, aquí hay algunos consejos en el libro, de hecho, hay algunos consejos. Miren, por ejemplo, aquí les dicen, si ustedes van a hacer una sustitución aquí y mezclan las variables, miren que aquí hicieron una sustitución y colocaron x por u a la 4, error. No se deben mezclar las dos variables. ¿Listo? No se deben mezclar dos variables. Si va a hacer una sustitución, tiene que hacerla por completo. Colocar esas dos variables ya no tiene sentido. ¿Listo? Ya no tiene sentido. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí miren, se hizo la sustitución. Aquí, por ejemplo, se hizo la sustitución, pero no hubo cambios en los límites de integración. Los límites de integración siguió menos 1, 0, menos 1, 0. Error también. ¿Listo? Al no cambiar los límites de integración, ya el resultado que va a obtener en la integral nueva, que es la de la derecha, pues no va a ser lo mismo que la integral izquierda. Es decir, ya cometió un error ahí. ¿Listo? Aquí dice, menos 1 y 0 son los límites de x, más no de la variable nueva que es u. ¿Vale? Entonces, para tenerlo en cuenta ahí. ¿Listo?
Aquí otra vez, bueno, lo mismo, no se deben mezclar las variables. Aquí, ¿qué pasó? Ah, miren que aquí colocó un du por acá abajo. Miren que aquí colocó un du por acá en la parte inferior. Tampoco es permitido. El du siempre tiene que ir arriba. Du siempre tiene que ir arriba. Entonces tampoco es permitido colocar ese du. Du siempre debe multiplicar al integrante. ¿Listo? Entonces hay unos consejitos ahí que, bueno, vale la pena tenerlos siempre presentes. Y ya luego sigue la sección de ejercicios que, pues, esas ya les corresponde a ustedes estudiarla a ver qué pasa. ¿Listo? A estudiarla a ver qué sucede. Pero yo los veo como fáciles los ejercicios, entonces no creo que haya mucho inconveniente ahí. Seguramente hay algunos donde les toca trabajar un poquito, pero nada tan grave, pues. ¿Listo? Nada tan grave. Bueno, muchachos, sigamos pues entonces por la segunda técnica de integración. La segunda técnica de integración tiene que ver con este título que llama integración por partes. Eso de integración por partes surge o tiene que ver o digamos tiene que ver muchísimo con la regla del producto para las derivadas, ¿vale? Entonces miren lo siguiente. Si yo tengo, pongamos aquí integración por partes, integración por partes, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que dice la integración por partes? Recuerden lo siguiente, recuerden esto, que por el teorema fundamental del cálculo, recuerden, por el teorema fundamental del cálculo, si yo tengo la integral, por ejemplo, de f' de x, pues el resultado de esta integral va a ser f de x, ¿no? F de x. ¿Por qué? Pues simple, porque nosotros buscamos es la antiderivada de la función f', pero pues ya la f' ya es la derivada, o sea que la antiderivada pues es la función f. Si yo derivo de f, pues obtengo lo que están integrando que es f', ¿cierto? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo nosotros tenemos eso, ¿listo? Por eso es que la integral de coseno, por ejemplo, de x, pues es seno, ¿no? Porque si yo derivo seno, pues obtengo coseno, ¿vale? Entonces, por el teorema fundamental de cálculo, pues tenemos eso. ¿Listo? Pero recuerden además la regla del producto la regla de derivación para el producto. Entonces, recuerden esto. Ustedes saben que si tienen dos funciones, pongámosle u de x y b de x funciones, ¿vale? Y si van a derivar u por b derivado de eso, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser entonces la primera función u derivada por la segunda función sin derivar, ¿cierto? Más la u sin derivar por b derivada, ¿listo? Es justamente pues como le colocaban a uno en cálculo diferencial, solamente que aquí yo le puse u y b, pero en el cálculo le colocaban f y g, ¿cierto? Entonces esto era f' por g más g por f', ¿cierto? Es justamente esa reglita de derivación. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Voy a integrar a ambos lados de esa igualdad. Voy a integrar tanto a izquierda como a derecha. Entonces, si yo integro tanto a izquierda como a derecha, obtengo esto. Integrar de u por b derivado por dx es igual a la integral de u' por b más u por b' de x. Integré a ambos lados y obtuve pues esa formulita de ahí. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? En el lado derecho voy a aplicar la linealidad de la integral. Es decir, voy a separar esas integrales en dos integrales. U' por b de x más integral de u por b' de x. ¿Cierto? Más integral de u por b' de x. Y en el lado izquierdo es la integral de u por b derivado de eso. Pero entonces esto entra en el caso anterior, en el caso de que hablábamos del teorema fundamental del cálculo. La integral de u por b derivado de eso, pues entonces será u por b, ¿vale? Esta misma formulita que estamos colocando acá. Esto será u por b. ¿Listo? Quiere decir entonces que si yo despejo
una de estas integrales, obtendría lo siguiente. Obtendría que la integral de u' por b de x, pasando la otra integral a restar, es u por b menos la integral de u por b' de x. ¿Listo? Y eso simplemente lo voy a reescribir más bonito. Lo voy a reescribir en color negro, que quede más bonito. Y entonces quedaría así. La regla, esta sería la regla de integración por partes. Integración por partes. Por partes sería entonces esta. Miren lo que tenemos acá. Tenemos integral de u' por b de x. Incluso, denme un segundito que creo que algunas veces le ponen como que u por b'. Vamos a ver cómo le colocan aquí en el libro y, ajá, u por db. Ah, listo. Entonces, cambiémosla mejor, ¿vale? Cambiémosla aquí para que quede igualito en el libro. Entonces, voy a cambiarla aquí. Entonces, voy a despejar es la otra. ¿Listo? Voy a despejar es la otra. Entonces, sería así. U por b' es igual a u' por b. ¿De acuerdo? Voy a despejar simplemente la otra. Entonces, quedaría así. Integración por partes, o la regla de integración por partes, es la integral de, entonces quedaría así, u por b' de x va a ser igual a la integral de a u por b menos la integral de u' por b, o de b por u', de x. ¿Listo? Esa que están ahí en este momento en pantalla se conoce como la formulita para integración por partes. Es la técnica que vamos a aplicar en este momento. ¿Listo? Es la formulita de integración por partes. En algunos libros la colocan así como está por acá, pero es exactamente lo mismo. Voy a copiarla, la pegamos acá, pero es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces quedaría así. En algunos textos la colocan así, como está aquí. Es exactamente la misma, miren. Aquí está U, ¿listo? Y dB, pero para ellos dB, por supuesto que es B' por DX es dB. Entonces, por eso que lo colocan así. U por B, aquí está. Menos, B por U' de X, pero ellos U' de X le ponen DU. Entonces, está justamente igual, ¿vale? No hay que dejarnos confundir, es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos nos sirve, ¿listo? Y esa es la formulita de integración por partes. Así podemos resolver una integral. ¿Cuál es la idea de esta integración por partes? La idea es que nosotros muchas veces podemos tener una integral más complicada, una integral que sea muy difícil, que sea bastante difícil, ¿vale? Y por esta formulita de integración por partes, nosotros la podemos expresar como, para aquí el producto de dos funciones, menos otra integral de acá, que uno esperaría que esta segunda integral fuese más fácil, ¿vale? La idea es esa, de que esa segunda integral sea más fácil. Si uno va a resolver una integral por el método de integración por partes y obtiene una integral más difícil que la original, significa que esta técnica no le va a servir o que la está aplicando mal. ¿Listo? Significa que esa técnica no le va a servir o que la está aplicando mal. Así pues, cuando vamos a resolver un ejemplito de integración por partes, nosotros necesitamos identificar esas dos funciones. ¿Quién va a ser U? ¿Quién va a ser B? ¿Vale? ¿Quién va a ser U? ¿Quién va a ser B? Entonces, eso es lo que necesitamos identificar. ¿Quién va a ser U? Y quién va a ser B para nosotros poder, pues, resolver esa integral por partes. Y miren que aquí está el primer ejemplo de eso. ¿Listo? Resolvamos este primer ejemplo, que este ejemplo, pues, es bastante ilustrativo de cómo funciona esto, Entonces, pongamos por aquí esta integral de x seno de x por el diferencial de x. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que identificar las dos funciones.
la función u y la función b, ¿vale? Tenemos que identificar esas dos funciones. Entonces, pues identifiquémoslas de aquí. Entonces sería algo así. Voy a escoger como mi función u y voy a escoger como mi función, ¿dónde lo pongo acá? ¿Listo? Entonces voy a escoger mi función u y voy a escoger mi función b, o mejor dicho, de b por aquí y b por de u. ¿Listo? Así es como uno lo hace generalmente. Ahora bien, ¿a quién voy a escoger como mi función u? En general, no hay nada que nos diga cómo hay que escogerla. ¿Listo? En general, digamos que es prácticamente experiencia, prácticamente ensayo y error, el que nos dice cómo debemos escoger la función u y la función y la otra función que está incluida. ¿Listo? En general, pues repito, no hay nada que nos indique cómo hacerlo. Entonces tenemos que escoger a u y de b y tenemos que escoger a b y de u. ¿Listo? Entonces quedaría así. Por ejemplo, si escogemos nosotros a u igual a la función x, ¿vale? La que está de verde, la que escogí como función u, entonces en azul voy a colocar db. Entonces esto de acá será db. ¿Listo? Esta va a ser mi función u y este de acá será db. Entonces db será seno de x, el diferencial de x. ¿Listo? Miren que esto va cuadrando con la formulita u por db. Entonces tengo que escoger a u y mirar quién es db. Entonces a u lo escogí como x y entonces db es lo que falta ahí, ¿no? Que es seno de x por dx. ¿Listo? Esa es la situación. De esa manera los puedo escoger yo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Bueno, aquí los voy a cambiar de sitio simplemente para que quede más fácil. Si u es igual a x, ¿quién será de u? ¿Quién será la derivada de u? Pues la derivada de u sería entonces 1 por diferencial de x, ¿cierto? Si u es igual a x, ¿quién será el diferencial de u? Pues el diferencial de u sería la derivada de x, que es 1 por el diferencial de x, ¿listo? Y esta es la más difícil. Si la derivada de b es seno de x por el diferencial de x, ¿quién será b? Repito, si la derivada de b es seno de x por el diferencial de x, ¿quién será b? Pues resulta que para que la derivada me dé seno, pues yo tengo que tener menos coseno, ¿cierto? Menos coseno de x. Si yo derivo coseno, me da menos seno, pero con el menos de adelante, entonces me da seno. ¿Listo? Entonces, de esta manera, yo ya tengo prácticamente organizada mi reglita de integración por partes. Esto va a ser entonces igual a ¿qué? Por la fórmula de integración por partes va a ser igual a u por b, entonces coloco u por b, que es x por menos coseno de x, ¿vale? U por b, esto es u por b, ¿cierto? Es u por b, aquí está, menos integral de b por du. Entonces veo quién es b por du. Entonces b es menos coseno de x por du, pero du es de x, ¿Listo? Y me quedó así. Aquí, por supuesto, yo puedo hacer algunos arreglitos, puedo hacer alguna simplificación. Si me vamos para la derecha, la puedo hacer acá. Por ejemplo, puedo escribir más bonito el que dice x por menos coseno. Lo puedo escribir como mejor porque lo puedo escribir como menos x coseno de x, por ejemplo. Y acá puedo menos por menos más, integral de coseno de x. ¿Listo? De x. ¿Esto aquí es igual? Pues esto va a ser igual a menos x coseno de x más la integral de coseno. Pero esa sí me la sé por la regla o por la tablita de integrales. La integral de coseno es seno, ¿cierto? Si yo derivo seno me da coseno y más la constante de integración. Significa entonces que arrancamos de una función bastante difícil de integrar, que era la integral de x, seno de x, bastante difícil de integrar. ¿Y qué hicimos? La planteamos
en términos de integración por partes. ¿Qué teníamos que hacer? Pues escoger en nuestra función quién iba a actuar como U y quién va a actuar como DB. Nosotros escogimos que U fuese X y por tanto DB era lo que estaba en azul, que es seno de X de X, ¿cierto? Ahora, si U es igual a X, ¿quién sería el diferencial de U? ¿Cuál sería la derivada de U? Pues la derivada de U es la derivada de X, que es 1 por el diferencial de X. Y este de acá es el paso más importante de todos, el paso más difícil de todos. Si DB es seno de X, ¿quién sería B? ¿Quién sería la integral de seno de X? ¿Vale? Si la derivada de B es seno de X, ¿quién sería la función B? Pues la integral de la función seno, que es menos coseno. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya calculo a U, a de U, a de B y a B. Ya tengo todos los componentes, ahora sí, de la integración por partes. Luego, entonces, simplemente planteo la integral en términos de la integración por partes. Entonces, la integral de U por dB es igual, según la fórmula de integración por partes, a U por B menos la integral de B por du, ¿cierto? Según la fórmula de integración por partes que teníamos acá. Entonces la planteé. U por B, pues entonces sería igual a X por coseno de X, menos la integral de B por du. B es menos coseno de X por du, que es 1 de X. O sea que aquí ya quedó. Y entonces, esa integral complicada la resolví porque la integral que obtuve al hacer el proceso de integración por partes, pues es más sencilla que la integral original. La integral de coseno es una integral de tabla y me da seno y entonces ya quedó. Esa es la integral de la función original. ¿Listo? Pero como les digo siempre, esto depende de cómo nosotros escojamos la función. Es muy importante. ¿Listo? Voy a resolver o voy a intentar hacer la misma función, pero ya no escogiéndolos así. Voy a escogerlos de otra manera. ¿Listo? Voy a escogerlos de otra manera. Entonces voy a poner la misma función, pero ¿qué tal si yo hubiese escogido así? Si yo hubiese escogido, aquí tengo a U, tengo a de U, tengo a de B y tengo a B, ¿cierto? Entonces, yo escogí que U era X, pero entonces ahora voy a escoger el otro. Voy a escoger que U sea seno de X. ¿Vale? Y que de B fuera X de X. ¿Listo? Es decir, en esta nueva integral, U va a ser este de acá, va a ser seno de X, este va a ser U. Y de B va a ser entonces la otra parte, ¿no? En verde, este de acá con esto de acá sería entonces DB, ¿vale? Eso fue lo que escogí ahí. Lo escogí contrario al caso anterior, mejor dicho, al ejemplo que ya resolvimos. ¿Listo? Ahora bien, si U es igual a seno de X, ¿quién será de U? Pues será la derivada de seno, que es coseno de X de X. ¿Listo? Y si dB es X de X, ¿quién será B? B pues va a ser la integral de X de X, que es pues X al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces B va a ser X al cuadrado sobre 2 y ya. ¿Listo? Entonces, mi integral en términos de integración por partes, ¿qué me quedaría? ¿A qué sería igual esto? Por la formulita, esto es igual a U por B. Entonces busco U, aquí está, seno de X, por B, que es X al cuadrado sobre 2, menos la integral de B por du, ¿cierto? De B por du. Es decir, integral de X al cuadrado sobre 2 coseno de X. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo que quiero decirles es lo siguiente. Importa mucho cómo uno escoge el que va a actuar como U y el que va a actuar como DB. Importa mucho cómo uno los escoge. En el caso anterior, nosotros escogimos a U igual a X y DB seno de X, ¿cierto? Por el diferencial de X.
Y eso resolvió la integral. Resolvió la integral. Ahora los escogí al contrario simplemente para que vieran. Ahora escogí a u seno y a de b x de x. ¿Qué pasó? Pues que al hacer el proceso de integración por partes, resulta que me encuentro de que al intentar resolverlo por integración por partes, obtuve otra integral que es más complicada que la original. Miren esta integral de aquí que me quedó al final. Ahora tengo que resolver esta integral, pero ya es más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque acá tenía x con potencia 1, pero acá ya me apareció x con potencia 2. Entonces, este es un caso típico de que la integral, o mejor dicho, es un caso típico de que la escogencia que yo hice de quién era U y quién era DB no fue correcta. ¿Listo? Si yo hago una escogencia de U y de DB y intento resolverlo por integración por partes, pero llego a una integral más complicada, entonces me dice que, pues que la escogencia que hice no fue la correcta. La idea es que cuando uno aplique el proceso de integración por partes, la integral que le quede acá pues sea más sencilla, ¿no? Sea más fácil que la original. Entonces, muy importante cómo hacer eso. ¿Listo? Miren que aquí dice, ¿qué pasa si se elige u igual a seno de x y de b igual a x, de b igual a x de x? Bueno, en ese caso nosotros tendríamos que la integral se convierte, la integral de x seno de x se convierte en esto. Entonces miren cómo aclara, dice, esto no es un error. Ahí no hemos cometido ningún error. Lo que hicimos fue una mala elección de quién era u y quién era db. Nos lleva, o mejor dicho, esa elección que hicimos no nos lleva a una integral más fácil que la que teníamos, sino que nos lleva a una integral más difícil que la que teníamos. Por tanto, entonces, descartamos esa elección y tenemos entonces que escoger, pues, o tener que dar otra elección de quién es U y quién es DB. ¿Listo? Entonces, esa pues es digamos, un consejo en este caso de la integración por partes, simplemente pues que hay que fijarse bien quién escogemos como U y quién escogemos como DB, porque importa muchísimo. El escogerlos mal nos lleva a integrales más complicadas todavía que la que tenían. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes, ¿está claro? Bueno, miren que el curso se va complicando, ¿no? Aquí ya aparecieron fórmulas nuevas que seguramente nunca habían visto y entonces ya hay que ponerle más atención al curso. ¿Listo? Hay que ponerle más atención al curso. Esto de aquí puede ser que al principio le dé duro a uno, es normal, digamos. Entonces, lo que yo les decía, todo esto entra es con experiencia, ¿listo? Con experiencia, con todos los ejercicios que hagamos, con todos los talleres que resolvemos. Eso colabora muchísimo para uno saber cómo tiene que escoger a U, cómo tiene que escoger a DB, cómo tiene que hacer para que la integral sea más fácil. Miren, por ejemplo, aquí no vamos a resolverlo, pero miren, tenían esta integral, ¿listo? Tenían esta integral, t cuadrado e a la 3t, ¿de acuerdo? Van a hacer integración por partes. Cuando hacen integración por partes, pues escogen quién es de U, quién es B, todo esto, escogen todo eso y llegan a la integral de acá, que es e a la 3t por 2t. Miren que aquí llegaron a una integral más fácil. ¿Por qué sé que la integral de la derecha es más fácil? Porque le bajo la potencia a la t. Miren que aquí la t está elevado al cuadrado, mientras que acá no. Entonces, bajó la potencia de t. Significa entonces que sirvió ese cambio o ese planteamiento de integración por partes que hicieron aquí. Al bajar la potencia de t, ya muestra que hay un avance. ¿Listo? Contrario a como lo hicimos acá, contrario a lo que estábamos pensando acá, que esta escogencia nos llevó a una potencia de x mayor. De pasar de potencia 1 a potencia x a la 2, pues en realidad no colaboró, sino que antes empeoró la situación. ¿Listo? Entonces, no nos conviene, descartamos esa escogencia de U y de DB, la descartamos, la tenemos que escoger de otra manera, y bueno, es algo que surge a menudo en esta técnica de integración por partes. ¿Listo?
Muchachos, ¿está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, por acá ya está la sección de ejercicios de integración por partes. La próxima clase, pues haremos algún otro ejemplito de esto, algún ejemplito de esto más, colocando, por ejemplo, los límites de integración y pasaremos entonces a integraciones trigonométricas. ¿Listo? Bueno, muchachos, dejemos hasta aquí entonces. Nos vemos el viernes, hora común y corriente, 2 de la tarde. ¿Vale? Se cuidan mucho entonces, que estén muy bien. Y no se olviden, de este viernes en 8, parcial. ¿Listo? De este viernes en 8, parcial. Entra en temas a lo que veamos este viernes que viene. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que estén Bueno, muy profe, bien. muchas Hasta luego. gracias. Chao, Que les profe, vaya que Hasta esté bien. bien. luego. Hasta luego. Chao, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.